Yo sé que muchas veces nos frustramos con las decisiones creativas de la WWE, aunque a veces los fanáticos solamente tenemos una visión de tubo o de túnel viendo solamente un resultado posible. Sin embargo, si a veces nos damos la oportunidad de ver el gran esquema y no solamente tenemos esa visión de tubo, sino que vemos todo el panorama, muchas veces la WWE nos regala historias muy buenas que van por caminos que muchas veces no nos esperamos. Y esas pequeñas frustraciones que a veces tenemos terminan valiendo la pena por la historia que se nos da. Sin embargo, lo que pasó en Escocia el sábado en Clash at the Castle fue una de esas ocasiones en las cuales esa frustración me hizo encabronar y que realmente, en cierto modo, no entiendo la decisión de WWE. Bueno, sí la entiendo. Sin embargo, creo que en esta vez no fue tan correcta o está abierta mucho al debate sí que Drew McIntyre perdiera en Escocia frente a su gente y vuelva a ser humillado en el main event de Clash at the Castle. Porque miren, yo sé que la historia de CM Punk y pues de Drew McIntyre, esa lucha no necesita como tal un campeonato mundial para ser interesante. La rivalidad se ha convertido en una de las grandes y mejores que se han visto en años en la empresa. De verdad es una historia la cual ni siquiera ha necesitado luchas para ser interesante o para mantener a la gente enganchada. Y eso es lo curioso. Ambas partes están activamente tratando de arruinar la vida del otro. Drew McIntyre está tratando de hacer ver que la imagen de CM Punk es la de un pelele y un pendejo que no aguanta nada. Mientras que CM Punk activamente está tratando de hacer que Drew McIntyre nunca alcance el éxito. De verdad, se ha vuelto tan personal la rivalidad que la obsesión de Drew McIntyre se le ha contagiado incluso a CM Punk. Ambos están obsesionados con el otro y quieren destruirse. Y es algo muy interesante. Pero el punto aquí es que en Clash at the Castle, pues Drew McIntyre debió de haber ganado el campeonato mundial. Y les voy a decir mi opinión. Miren, en esta ocasión no voy a hablar tanto en sí de la rivalidad y de lo que significa. Más bien, en este punto quiero decirles que el campeonato mundial pesado necesita una rivalidad como esta. Cuando el campeonato mundial peso pesado fue reintroducido en el año de 2002 por Eric Bischoff, hagan de cuenta que el primer campeón fue Triple H. Y sí, la verdad es que Triple H para ese punto ya era una estrella consolidada dentro de la compañía. Pero el punto es, no es que solamente una gran estrella tenga pues ese campeonato, sino que debe de haber historias y rivalidades que te interesen para que quieras ver luchas por ese campeonato. Porque si no se termina convirtiendo en sencillamente un adorno para el luchador. Y la gran rivalidad que hizo que el campeonato mundial pesado se levantara fue la rivalidad con Shawn Michaels. Sí, la rivalidad con Shawn Michaels y Triple H fue lo que hizo que se levantara el campeonato. Y la rivalidad en sí, pues no se trataba tanto de ganar el cinturón, sino de que dos amigos ahora se odiaban y querían prácticamente matarse. Entonces, esto hizo que la rivalidad absorbiera el campeonato mundial pesado y este ganara un gran prestigio porque era una parte importante también, era una parte en la cual decías, ok, el título es parte de una rivalidad muy importante, la más importante que había en WWE entre el año de 2002 y 2004. E incluso después de eso, cuando Triple H perdió el título, ahora con Batista, esa rivalidad también hizo que el campeonato se elevara aún más. Entonces, sí, el título mundial pesado necesita rivalidades para ganar, pues, ese prestigio que tanto quieren vendernos que tienen los títulos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El campeonato mundial pesado, si bien estuvo inmiscuido en la rivalidad en la rivalidad principal de WrestleMania, pues 40, todos sabemos que el título que de verdad se estaba buscando y que era el importante era el título universal indiscutido de WWE, no era el campeonato mundial pesado. Entonces, sí, Seth Rollins es una gran estrella para este punto, ya está muy consolidado, pero necesita una rivalidad buena, una gran rivalidad que lo haga despegar el cinturón. No que Seth Rollins no sea capaz de tener una gran rivalidad. No, él es capaz de tener grandes rivalidades y las ha tenido. Pero durante su reinado no hubo esa prioridad para el campeonato mundial. Y en esta ocasión, si Drew McIntyre ganaba el cinturón mundial, créanme que el prestigio del título se iba a despegar. ¿Por qué? Porque ahora iba a estar inmiscuido en una gran rivalidad, en la rivalidad más importante del Raw.
Además, una rivalidad realmente buena y que si al final luchaban por el campeonato mundial pesado, el combate no solamente se iba a tratar sobre la rivalidad, sino sobre el cinturón. Además de que, pues ya saben, iba a haber grandes segmentos, iba a haber grandes promos por parte de Drew McIntyre y él iba a elevar el prestigio del cinturón. Porque miren, la verdad, seamos claros, Damian Priest no es un campeón malo. Sin embargo, el problema es que cuando antes de ser campeón, cuando era Mr. Money in the Bank, la verdad es que no lo construyeron tan bien como, por ejemplo, el mismo Seth Rollins. Porque cuando Damian Priest era señor dinero en el banco, nunca ganaba luchas. Damian Priest no ganaba luchas. Era un jobber total junto con The Judgment Day. Casi no ganaba ningún tipo de combate, siempre perdía las luchas importantes, estaba relegado prácticamente a ser un campeón en parejas, que no está mal, pero estaba relegado a ese punto. Y de un momento a otro dejó de aparecer en la programación varios meses, creo que alrededor de dos o tres meses, no apareció en la programación de WWE. Entonces imagínense, no le das una gran construcción a tu Mr. Money in the Bank. Lo desapareces de la programación y aparte haces que pierda la gran mayoría de las luchas que había disputado. Prácticamente Damian Priest era un jobber, no era alguien de prestigio. No era, por ejemplo, Seth Rollins en el año de 2014, que si bien era pues, alguien muy cobarde, siempre tenía grandes luchas, siempre tenía muchísima exposición dentro de la programación y además ganaba sus combates importantes, con ayuda, sí, pero los ganaba, oigan. Al final ganar es ganar, no es como que en los récords se ponga que fue por interferencia de, no, solamente se pone que ganó tal güey y listo, bye, boom. Entonces, imagínense, le das el título a alguien que ni siquiera estuvo construido, que no lo construyeron para ser campeón, que en realidad no era ni siquiera lo suficientemente popular, la que era realmente popular era pues Rhea Ripley y Dominic Mysterio. Y ahora como campeón tal vez, sí, se está rifando muy cabrón, sin embargo, aún no convence a los fanáticos. Entonces, la verdad es que como campeón se ha rifado, lo repito, lo ha hecho muy bien. En realidad ha probado que si le dan la oportunidad de ser campeón, la va a romper, pero no es el momento. Solamente vieron, podría ser este como el reinado experimental, el primer reinado que tienen muchos de, a ver, güey, vamos a ver si la armas. Y el güey la armó, pero el reinado importante ahora debía de ser el de Drew McIntyre. Y la verdad es que era una lucha muy buena, la rivalidad estuvo bastante bien, la verdad, daban promos que estaban muy buenas, la neta, estaban muy bien. En sí, la verdad es que todo estaba girando alrededor de Drew McIntyre y Damian Priest en Raw, porque CM Punk se desapareció de la programación, pero parece que todo fue una estrategia para que pues olvidara del Drew McIntyre y al final viniera a darle en su madre. Pero el punto es ese, Damian Priest es alguien que pues ya tuvo un reinado de prueba y realmente pues ya podemos decir que sí la arma, pero pues no se dio que Drew McIntyre ganara y es la segunda vez que humillan a Drew McIntyre en pues frente a su gente. Porque miren, durante el año de 2022 cuando fue Clash at the Castle, esta vez fue en Gales, la neta es que también esa vez era para que Drew McIntyre hubiera ganado un título. Y WWE realmente pudo haberle quitado el campeonato de la WWE a Roman Reigns y dárselo a este Drew McIntyre y así pues dar un gran momento para los fanáticos del Reino Unido, porque recuerden que el Reino Unido está conformado por Inglaterra, Gales, Irlanda y también Escocia. Entonces prácticamente son el mismo país y tienen una identidad muy marcada. En realidad sí, cada uno tiene pues sus propias creencias, su propia cultura, pero en sí se sienten orgullosos de ser parte del Reino Unido, la gran mayoría de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues en el año de 2022, pues con el debut de Solo Sikoa, humillaron a Drew McIntyre y al final hicieron que cantara y lo terminaron retransmitiendo y pues fue humillado, fue humillado. Se humilló más el güey. Entonces, esta era la oportunidad perfecta de darle su gran momento a Drew McIntyre. Que primero, la pandemia le quitó su gran momento en WrestleMania 36. Después de eso fue Roman Reigns y el buqueo horrible que tuvo en esa lucha. Porque, ¡buah! Qué molesto es eso, la verdad. Drew McIntyre se luce cabrón en esa lucha contra Roman Reigns. Y para mí fue una de las mejores luchas del año. Fue un combate excelente, con una gran historia.
y al final termina siendo humillado frente a su gente. Después, ahora este año en Clash of the Castle 2024, lo humillan otra vez por el pendejo de CM Punk y pierden la oportunidad de no solamente darle más importancia a la rivalidad que de por sí ya tiene toda la atención en Raw, sino que pierden la oportunidad de darle importancia al campeonato mundial pesado que lo necesita. Sí, Seth Rollins hizo un gran trabajo como el primer campeón, le dio mucha importancia al título, pero necesita consolidar esas rivalidades, necesita consolidar su importancia dentro de la marca roja, porque en sí, los más importantes dentro de la marca roja son Drew McIntyre y CM Punk. Y la neta es que el título necesita de esa importancia que ellos tienen ahora. Y así, ahora sí sentirse como un campeonato mundial que pueda hacerle frente al título universal indiscutido y que no esté como un peldaño debajo. Porque créanme, cuando el campeonato mundial pesado fue traído de vuelta en el año de 2002, prácticamente hasta el año de 2005, 2006, el campeonato mundial pesado era muchísimo más importante que el propio título de la WWE. Era más importante, era más prestigioso. Entonces, sí, es muy posible darle un gran prestigio a un título y ponerlo a la par del título de la WWE, pero no se ha logrado porque no se ha dado la oportunidad de darle esa gran rivalidad a ese título que lo haga relevante, más relevante que incluso el título de la WWE. Entonces, ese es el problema ahora. Se perdió una gran oportunidad de dar una gran rivalidad para un título que lo necesita. Además, también, siguiendo con las humillaciones y la tragedia de Drew McIntyre. Drew McIntyre ya ha llegado al punto en que el cabrón ha perdido el 84% de sus combates desde que perdió el título de la WWE en el año de 2021. Sí, no estoy mamando, ha perdido el 84% de todas sus luchas en pay-per-view. Es para que se den un quemón. Porque miren, no sé si recuerdan, pero cuando Drew McIntyre ganó el título de la WWE en el año de 2020 durante el WrestleMania 36 y pues estuvo la era de la pandemia, Drew McIntyre cargó con la empresa. Para nadie es sorpresa, para nadie es algo que se pueda negar, es innegable. Drew McIntyre cargó con la empresa durante esos años de pandemia. ¿Por qué? Porque era un campeón de WWE que era muy creíble y se notaba que era capaz de ser el campeón. Porque a veces se le da la oportunidad a algunos de ser campeones mundiales, pero no dan la talla sencillamente. No dan la talla. Pero Drew McIntyre sí lo hizo. De verdad se veía como alguien imponente, daba buenas promos, tuvo rivalidades bastante buenas, sinceramente. Y la neta es que daba combates buenos. Era el paquete completo del cabrón, o sea, de verdad. Tenía un gran carisma, la gente lo amaba. O sea, Drew McIntyre de verdad salvó la compañía durante ese momento, porque si no tenían a alguien de verdad capaz de entretener, de dar un buen espectáculo en un ambiente muy difícil de dar un buen espectáculo, porque gran parte del ambiente en la WWE y en el wrestling en general son los fanáticos. La neta es que Drew se rifó como pocos lo han hecho. Entonces, la neta es que desde ahí se debieron de dar cuenta que él podía ser una cara de la WWE, que él era importante. Por lo cual, su ascenso al main event no fue solamente por ese reinado de WWE. En realidad, ahora él se estableció dentro de, pues, todo este pedo del main event. Por lo que, ay, güey, me estoy muriendo. Por lo que cuando finalmente pierde su título de la WWE frente a The Miz y este cabrón pierde ante Bobby Lashley, a partir de ahí comenzó la debacle de Drew McIntyre. Porque miren, es más fácil si se los pongo así. Eh, el asunto es este. Les voy a leer todas las luchas que ha tenido Drew McIntyre en pay-per-view desde el año de 2021. Prácticamente desde WrestleMania 37. Y ustedes me van a decir que si no es una mamada que traten a alguien con tantas capacidades, tan cabrón, de la manera en que lo tratan. Porque Drew McIntyre ha demostrado su valor para la WWE. Pero la WWE como que no lo ve así. Parece que es el vato que tienen ahí que cuando los deja su papichulo, cuando los deja, por ejemplo, no sé, como esos güeyes que pues tienen a una morra, que la morra nada más los tiene ahí para cuando la dejan y que pues va con ellos nada más para no sentirse sola, pues así es Drew McIntyre.
Cuando no tienen a su gran estrella ahí mismo, pues la neta es el que usan como para no sentirse solitos, ¿verdad, cabrones? Entonces, escuchen esto. Les voy a leer todas las luchas que ha tenido y ustedes me van a decir si estoy mamando que ha perdido el 84% de sus combates. Ahí les va. WrestleMania 37 perdió contra Bobby Lashley. En Backlash 2021 perdió contra Bobby Lashley. En Hell in a Cell 2021 perdió contra Bobby Lashley. Ahí, bueno, podemos entenderlo. Era el campeón de la WWE Bobby Lashley, se tenía planeado que tuviera un reinado largo. Y pues la verdad es que no estuvo para nada mal ninguno de los combates. La verdad es que la rivalidad contra Bobby Lashley fue muy buena. En la lucha Money in the Bank de 2021, pues también perdió. Ganó contra Jinder Mahal en SummerSlam de 2021, que en realidad no es mucho decir, sinceramente. Eh. En Crown Jewel, perdió contra Big Langston. En Survivor Series de 2021, perdió contra el equipo Raw. En Day One, ganó contra Riddick Moss, que tampoco es decir mucho. En Royal Rumble de 2022, fue eliminado. Perdió ante prácticamente Brock Lesnar. Brock Lesnar le terminó robando el main event spot que se merecía Drew McIntyre, porque en realidad creo que ese era uno de los planes principales, que Drew McIntyre luchara contra Roman Reigns, pero pues debido a todo el asunto de Day One, donde pues prácticamente Roman Reigns tuvo COVID y pues iba a luchar contra Brock Lesnar. Pero al enfermarse lo agregaron a la lucha por el campeonato de la WWE, que terminó ganando Brock Lesnar, y ustedes saben la historia de WrestleMania 38. Después, en WrestleMania 38 ganó contra Baron Corbin, tampoco es mucho que decir. Después, en 2022 en Backlash, perdió contra The Bloodline. En Money in the Bank también perdió. En Clash at the Castle, hijo de su puta madre, 2022, perdió contra Roman Reigns. ¿Ya ven dónde va el patrón? Después, en Extreme Rules 2022, perdió contra Karrion Kross. Que tampoco es. Qué mamada, ¿verdad? Después, en Crown Jewel 2022, venció a Karrion Kross. Eso está bien, creo. Después, en Survivor Series de 2022, perdió contra The Bloodline otra vez. En Royal Rumble 2023 fue eliminado. En WrestleMania 39 perdió contra Gunther. Sí, creo que él fue el del pin. En SummerSlam 2023 perdió contra Gunther otra vez. En Crown Jewel perdió contra Seth Rollins. En Survivor Series 2023 perdió contra el Team Road. Y luego en Royal Rumble 2024 fue eliminado de una manera humillante por CM Punk, hágame el chingado favor. Y en WrestleMania XL perdió el campeonato mundial pesado después de haberlo ganado y solo ser el campeón durante 5 minutos. Durante el King of the Ring se iba a enfrentar a Jey Uso y de hecho creo que iba a perder esa lucha. Chingada madre. Y hay algo, aquí es donde hay algo que me va a encabronar más. Pero dejen termino de decirles. En Clash at the Castle de 2024 perdió contra Damian Priest en su natal Escocia. Pensaban que estaba mamando cuando les decía que había perdido el 84% de sus combates de acá, desde el año de 2000, bueno, sus combates en pay-per-view desde el año de 2021 hasta el año de 2024. Drew McIntyre ha perdido. Tiene un récord negativo. En alrededor de 3 años de pay-per-views, tiene un récord negativo. Si ustedes se dan cuenta, están tratando como la mierda a Drew McIntyre. Porque esto no le ha pasado a muchas figuras importantes. No han sido muchos los que han perdido de la manera en que lo han hecho. Y Drew McIntyre es humillado vez tras vez tras vez por la WWE. ¿Por qué? No sé. O sea, miren, en esta historia de CM Punk puedo más o menos entenderlo. Puedo comprender por dónde van las cosas. Quieren construir una rivalidad en la cual la obsesión de Drew McIntyre está destruyéndolo poco a poco. Que poco a poco se vuelve más loco, más insano, más, ¿cómo decirlo?, errático, que realmente no piense bien, que prácticamente él esté construyendo su propio camino hacia la desgracia. Yo lo entiendo, entiendo por dónde van las cosas. Sin embargo, lo más probable es que Drew McIntyre se enfrente a CM Punk en SummerSlam. ¿Y saben qué es lo que más me emputa?
y que a todos nos debería de imputar que probablemente esa lucha con CM Punk la va a perder. CM Punk va a vencer a Drew McIntyre. Estoy casi seguro que ese va a ser el resultado de ese combate. ¿Por qué? Porque la WWE ahorita está viendo que CM Punk es muy popular. Sigue siendo un hombre muy popular. ¿Por qué? Porque sigue siendo popular un hombre que es un traicionero, que es un manipulador, que prácticamente quiere convertirse en un Hulk Hogan 2.0, pero sabe que en WWE no va a poder hacer las mismas mamadas que hizo en AEW. CM Punk sabemos que es un egomaniaco y de hijo de su puta madre, que no le importa a nadie más que él. Todos lo sabemos. Pero a la WWE no le importa. A los fanáticos de WWE no les importa que prácticamente él haya arruinado una empresa, que prácticamente le haya querido arruinar a personas su carrera, que haya tratado de hacer que despidieran a Colt Cabana de AEW, comenzar una pelea y echarle toda la culpa a las personas que fueron a confrontarlo por comentarios que debieron de haberse hecho dentro de una reunión y no en una conferencia de prensa. CM Punk es el verdadero villano aquí, porque ha llegado a hacer lo que quiere a una empresa que ya no lo necesita. Más bien, que los luchadores ya no lo necesitan, pero que pues la avaricia de la empresa dice, ah, pues vente, güey, es que eres popular. Y los fanáticos pendejos también lo aman, cuando en realidad deberían de ver que CM Punk no es la mejor persona, pero pues bueno, frente a las cámaras se comporta pues bastante bien, entonces no lo sé. Pero si hacen perder a Drew McIntyre contra CM Punk, un hombre que físicamente no está al nivel, porque sea más delgado y nada de esas pendejadas, no, porque en la WWE, en el wrestling profesional, no se trata del físico, sino de lo que haces dentro del ring. No, sino que me refiero a que CM Punk desde que regresó se ha estado lesionando, se ha estado pues prácticamente lastimando cada que lucha. Entonces, pues dentro del kayfabe y en la vida real, no está al nivel de Drew McIntyre para nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando? ¿Por qué creo que Drew McIntyre va a perder ese combate contra CM Punk? Estoy seguro que el combate va a seguir la estructura de que Drew va a prácticamente matar a CM Punk, pero debido a sus pedos mentales, debido a la obsesión que tiene contra CM Punk, no va a querer ganar, va a querer seguir lastimándolo y CM Punk lo va a sorprender con un paquetito, con un golpe bajo, con un GTS de la nada y va a terminar venciendo a Drew y van a humillarlo más. Y créanme, pese a que parece que, o sea, sí, yo sé que WWE todo está planeado, en el wrestling profesional todo está planeado. Y ustedes dirán, bueno, nada más lo siguen poniendo en el main event spot, que siga pues ahí Drew McIntyre a pesar de que pierda contra CM Punk, sí, pero ante los fanáticos, ante nuestros ojos, CM Punk sencillamente va a ser un pelele. CM Punk, Drew McIntyre, bueno, también CM Punk es un pelele, ¿verdad? No, pero Drew McIntyre prácticamente va a hacer a reír porque siempre que tiene que ganar algo importante, siempre que tiene la oportunidad de consolidarse aún más como un main event star, termina perdiendo. Nunca logra terminar el trabajo. Termina como un pecho frío, alguien que nunca puede lograr sus objetivos, alguien que cuando llega esa gran oportunidad se queda corto. En eso se va a convertir Drew McIntyre. ¿Y qué va a pasar? Lo que pasó en el año de 2014. ¿Recuerdan cuando Drew McIntyre llegó más o menos en el año de 2009 a la WWE? Se le dio el personaje de El Elegido. Sí, El Elegido, de Chosen One. ¿Y por quién era el Chosen One? Ando muriendo, gente. ¿Quién era el Chosen? ¿De quién era el Chosen One? De Vince McMahon. Sí, era el elegido. Le dieron un personaje cabrón, un tema de entrada increíble que debería devolver. ¿Y qué fue lo que pasó? Poco a poco se fue desinflando Drew McIntyre porque en las luchas importantes nunca lograba terminar el trabajo. En WrestleMania 26 no pudo lograr ganar el Money in the Bank. Era el campeón intercontinental, sí, pero, por ejemplo, cuando luchaba contra Matt Hardy prácticamente le rompía a su madre cada que se podía. Además,
Cuando luché contra Kofi Kingston también de volada, o sea, no pudo completar el trabajo. Le quitó el título intercontinental Kofi Kingston. Y a partir de ahí fue una debacle para Drew McIntyre, pese a que tenía algunas oportunidades pues de demostrar lo que él podía hacer en el ring, lo que podía hacer como personaje. La neta es que siempre la WWE no lo dejaba avanzar, no lo dejaba pues convertirse en lo que debería de haber sido desde un principio. Además, la realidad es que psicológicamente por la edad él aún no estaba listo para llevar esas responsabilidades de ser un main event star, pero la verdad es que frente a las pantallas, la neta es que tenía grandes capacidades. Y poco a poco se fue desinflando hasta acabar en 3MB junto a Heath Slater y Jinder Mahal. ¿Si ven lo que les digo? Entonces, eso puede pasar con Drew McIntyre. Cuando regresó en el año de 2017 a la WWE, lo trajeron como bombo y platillo. De verdad se veía un gran futuro para Drew McIntyre. Y en realidad, su paso por WWE esta vez no ha sido malo, ha sido muy bueno, ha sido muy destacable. Pero ese no es el problema. El problema es que si lo siguen tratando de esa manera, si lo siguen usando de la manera en que lo han estado usando, que le dan importancia, importancia, que llegue a los estratos más altos y que cuando llegue el momento en que debe de terminar el trabajo y convertirse en campeón mundial o vencer a las personas importantes, pierde. Pierde y sigue perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y poco a poco su credibilidad se va a ir a la basura. Y los fanáticos sencillamente ya no van a tragar que Drew McIntyre es alguien que se debe tomar en serio o es una amenaza real. Va a ser lo que le pasó a Dolph Ziggler, que sabes que sus luchas por el campeonato de la WWE nunca las va a ganar, que solamente está ahí para hacerlos ir bien a la verdadera superestrella. Y eso le puede pasar a Drew McIntyre. Eso le puede pasar. Porque fíjense, Dolph Ziggler estaba destinado a ser una gran estrella. Se les daba oportunidades. El güey siempre pues cumplía cuando le pedían que hiciera algo. Siempre daba un gran espectáculo. O sea, era alguien que estaba destinado a ser una estrella. Pero al final siempre lo utilizaban para hacer quedar mejor a alguien más. Y eso le está pasando a Drew McIntyre. Está haciendo quedar mejor a muchos otros wrestlers más que él. No. Y sí, yo sé que en los programas semanales tiene luchas muy importantes. Ya venció a Jey Uso, ya venció a incluso, creo que a Seth Rollins no lo ha vencido, ¿verdad? Creo que no, pero venció a Cody Rhodes. O sea, sí que tiene combates buenos, sé que tiene victorias importantes, pero no tiene victorias grandes. No tiene grandes victorias en pay-per-view. Sencillamente Drew McIntyre se está convirtiendo en el Dolph Ziggler de esta generación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que al final Drew seguro se va a arrepentir de haber vuelto a firmar con la WWE, porque se dio cuenta que no lo van a tratar como la gran estrella que le prometieron que sería. Y ese es el problema. Drew McIntyre tiene todas las capacidades para ser un gran intérprete, un gran luchador y la gran superestrella. Él podría ser la cara de la compañía fácilmente, pero no lo va a hacer porque hay personas más populares que él, en teoría, pero son más populares porque se les da el manejo adecuado. A Drew McIntyre no se le ha dado ese manejo adecuado. A Drew McIntyre se le dio, más bien, se le quitó su spot por dárselo primero a Brock Lesnar. Luego se lo dieron a Seth Rollins. Y después de Seth Rollins se lo dieron a CM Punk, un hombre que está lesionado desde el momento en que regresó a la WWE prácticamente. Un hombre que traicionó a la compañía y que nunca le fue fiel. Un hombre que solamente regresó a WWE porque no tenía a dónde más ir. Y se tuvo que adaptar y dejar de querer ser un Hulk Hogan 2.0. Les repito, la rivalidad de Drew McIntyre y CM Punk es una muy buena. Es una excelente historia, es una rivalidad que de verdad nos tiene enganchados semana a semana a la programación. De hecho, para este punto, Drew McIntyre ya renunció a la WWE, ya renunció a prácticamente trabajar para cualquiera en la WWE, ya decidió irse. Incluso salió un segmento donde hablaba con Triple H y se trataba de convencerlo de quedarse, pero este no se iba a quedar. Entonces,
Vean cómo está la cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Drew McIntyre será humillado de nuevo, perderá contra CM Punk. Yo espero que no, porque sería lo peor que le podrían hacer, darle una derrota más frente a una persona que tanto odia, que está lesionada, que no está a su nivel. Sería algo que mataría la carrera de Drew McIntyre, al menos en el main event, y lo terminaría relegando a ser ese güey que hace ver bien a los demás y que gana títulos midcard, pero que en realidad no está preparado para el main event, o al menos así lo ve la empresa, o así lo veríamos los fanáticos si no se hace algo pronto. Drew McIntyre merece muchísimo más que solo ser el Dolph Ziggler de esta generación. Drew McIntyre está preparado para cosas más grandes, para mínimo ser la cara de Raw para este nuevo proyecto en Netflix. Él de verdad está preparado para cargar con la empresa y ya lo demostró en el año 2020 y 2021. Pero la WWE como que sencillamente no aprecia el gran talento de este hombre. Y créanme que es bastante triste, porque Drew McIntyre está viviendo una tragedia como pocas en la WWE.